Será terrible, estamos sin público presente hoy, pero recuerden que mañana y el viernes también estaremos en el auditorio Caras y Caretas, que cuenta con calefacción. Muy bien. Un dato muy importante. Un dato importantísimo Sí. para las viejas, para Sí, las personas que... para vengan. nosotros, dígalo. Para nosotros, Sí. sí. Bueno, en Venezuela 3:30 estaremos a las 8 de la noche, los esperamos. Hablaremos esta noche de un cruce entre el zar de Rusia, Iván el Terrible, y la reina Isabel de Inglaterra. Me refiero a Isabel I. Sí. Es decir, ¿Quién era más malo de los dos? ¿Cómo? El más malo es Iván. el más malo parece que es Iván. Siempre. ¿No? Es una historia interesante. Digamos que en el año 1567, el zar de Rusia, Iván el Temible, o el Terrible, Sí. tuvo un deseo. Sus intercambios comerciales con Inglaterra eran tan provechosos que él resolvió afianzarlos del modo más contundente. El zar consideró la posibilidad de casarse con la reina de Inglaterra. En esos tiempos, Isabel I tenía fama de hermosa, como así también de inteligente y decidida. Tenía 34 años, estaba soltera. En realidad siempre estuvo soltera, nunca tuvo novio, Isabel de Inglaterra. Iván, a su turno, tenía 37 y por entonces estaba casado con María, aquella muchachita que, según hemos contado alguna vez, no le gustaba nada. Estaba casado con una chica que no le gustaba. Educada a la asiática. ¿Cómo era la asiática? Sí. Así. Muy formal. Lejos del protocolo afrancesado de la corte de Rusia, en general siempre, ¿no? Bueno, el zar vivía entonces penando por lo que él consideraba un casamiento infortunado, y las noticias acerca de la soberana más famosa de Europa por esos días lo habían enamorado. Era una especie de cholulo. Claro. Iván el Terrible, a Qué su fácil manera, de ¿no? enamorarse. Que es. Oí hablar de la tipa. Está bárbara. Ay, es muy linda, muy glamorosa, Es muy divina. rica, qué sé yo, y se enamoró. Desde luego, en aquel entonces no había más remedio que enamorarse por los cuentos de los amigos, porque no había fotos, Claro. ni noticieros, ni nada. Quiere decir que era muy común enamorarse por mentas. Le contaban a Iván el Terrible lo que habían visto de Isabel de Inglaterra y él se enamoraba. Venía un embajador, le hablaba de la melena, otro de la mirada, otro del carácter inconquistable. Y a él le Ninguno gustaba. de dos cosas le hablaba, todos de a una. Todos de a una. Sí. Y así funcionaban las cosas. Entonces Iván encargó a un negociante inglés llamado Jenkinson que viajara a Londres con un mensaje secreto para la reina que incluía la petición de mano. O sea, todo esto previo repudio de María la circasiana, ¿no? La asiática con quien Iván estaba casado. El zar sabía que la reina de Inglaterra había rechazado a muchos pretendientes. Me acuerdo ahora de Felipe II, nada menos. El rey más famoso de Europa. Pero igualmente Iván se tenía fe. Bueno, este Jenkinson viajó a Londres y cuando entregó el mensaje, Isabel quedó pasmada. Pues el asunto era bastante importante, ¿no? Inglaterra, una nación eminentemente comerciante, no podía decepcionar así como así al zar de Rusia, que era dueño de unas regiones donde llegaban buena parte de los productos ingleses y donde se habían dado muy buenos privilegios a los mercaderes de la Inglaterra. Pero el problema era que Isabel no tenía la menor intención de casarse con el tipo, ¿no? Le conocía un poco el comportamiento también. También sería famoso Iván. Sí, no crean que nadie sabía cómo era, ¿no? Todo el mundo ya sabía que estaba medio loco, que era un tipo muy cruel, etcétera. Un loco asesino. Sí, era tremendamente malo. Vamos a decirlo de una vez. La tipa le, ¿querés casarte con este tipo? Sí, ¿qué tal es? Mirá, es un loco asesino. Sí. Bien. La primera reacción de la reina fue que no le respondió al zar. No fue muy política. No le contestó nada, se hizo la autaria.
Iván mostró su enojo inmediatamente. Lo hizo del siguiente modo. Abrió el puerto de Narva, que antes estaba reservado exclusivamente a los ingleses, a otros comerciantes de naciones competidoras. Listo. Así contesto yo. Así que no querés saber nada conmigo, bueno. Mirá. Este puerto que lo tenías para tus mercaderes, ahora competí. Los comerciantes ingleses se quejaron a la reina y ella, para recuperar esos privilegios de sus mercaderes, quiso arreglar las cosas, ahora sí, diplomáticamente. Envió entonces a Rusia como embajador a Thomas Randolph, que era el jefe de los correos reales. Cuando el tipo llegó a Moscú, tuvo que soportar el mal humor de Iván, que estaba irritado por haber sido no aceptado por la reina, por no haber sido aceptado por la reina. Durante 4 meses, el Randolph quedó confinado en una residencia con centinelas que impedían toda visita. Así que medio que lo encerraron. Isabel se enteró de los procedimientos de Iván para con su embajador, de la persistencia de los inconvenientes con sus mercaderes, y le escribió a Randolph y le pidió que le prometiera a Iván cualquier cosa, directamente, que lo entusiasmara con falsas promesas, con tal de ganar tiempo y resolver luego de qué forma salir de aquel asunto. Randolph por fin consiguió una audiencia. Y contrariamente al protocolo, no le facilitaron caballos para ir al Kremlin y tuvo que hacer el recorrido a Gambardella, por las calles llenas de nieve, imagínate. Claro, sí, no está como para andar así. En la entrevista, Randolph dejó entrever a Iván que Isabel podría llegar a aceptarlo. Y el zar quedó maravillado, se entusiasmó enseguida, ¿no? Parece que era un tipo que enseguida agarraba máquina. Todo flojo. Hay gente que es así, ¿no? Uno le dice, ¿podría llegar a ser? Y bueno, ya se encargó el traje, todo. Bueno, muy contento, lo mandó a la embajadora Randolph a Londres, junto con un funcionario llamado Sabin, para que terminara de gestarse la alianza. Y esperó en Moscú la llegada de una noticia que para cualquiera era absurda, a saber, que Isabel de Inglaterra aceptara el compromiso y trasladara a su séquito para irse a vivir a Rusia. Claro. Era algo en que nadie podía creer, imagínense. Al final todo peor, porque no hubiera mandado a nadie ya la reina, porque ahora va a ser peor. No y sé ahora lo que viene. la hizo peor. Y sí. La hizo peor. Bueno, los hombres cercanos al zar temblaban cada vez que llegaba un correo, porque sabían que el rechazo de Isabel era seguro. Claro. Entonces cada vez que llegaba, uy, ahí viene la carta, a ver qué pasa. 10 meses más tarde, Sabin le envió al zar una carta a la reina Isabel que hablaba de la amistad y de bueyes perdidos, y que terminaba así. Tengo la carta de Isabel. La tiene ahí, La pero eso es tengo un aquí. documento histórico. Pero, no, esta no es. Ah, no, Esta eso es. me parecía que no. Ahí está. Dice así. Al zar de Rusia, ¿no? Si algún día, por alguna conspiración secreta o alguna hostilidad extranjera, os veis obligados a cambiar de país y deseáis venir a nuestro reino, os recibiremos con el honor y la cortesía que merece vuestra alteza. Punto. ¿Para eso 10 meses tardó? Nada de casorio, ni de promesa de amor, ni nada. Y ni, que venga. Ni te pienso. No. Ni te extraño, nada. Esta carta, naturalmente, desató la ira de Iván. Claro. Lo están provocando. Agarró, empezó a patear cosas. Al final lo están provocando. Sí. El zar escribió a la reina de Inglaterra como nadie lo hizo nunca en la historia, y tengo la carta. También. La carta que le mandó Iván a Isabel. Leo, ¿eh? Has hecho caso omiso del asunto principal. Desempeñas el papel de una vulgar muchacha y te comportas como tal. A Moscovia no le faltaba nada cuando no tenía las mercancías inglesas. Todas las ventajas concedidas hasta hoy Chao. quedan anuladas. Firmado Iván el Terrible. Sí. Chao.
Peor, que de mal en peor. Sí. A Isabel le hizo gracia el tono de la carta y supo, por si no lo sabía antes, que estaba tratando con un chiflado. Pero luego se enteró de que el zar había cumplido con sus amenazas y que había confiscado las mercaderías de las compañías inglesas y que les había prohibido comerciar. Comercial no, comerciar. Sí. Eso quise decir. Isabel quiso detener la ira del zar de algún modo, pero ya es tarde. Pero si ya quiso antes de Claro. tenerla, y cada vez es peor. Bueno, una guerra con Rusia no le servía para nada. Entonces pensó en ofrecerle, además de algunas excusas, a su sobrina nieta. Tenía sobrina nieta ya a los 34 Claro. años. Sí. Bueno, que se llamaba Mary Hastings. Iván hizo entonces una pausa en sus confiscaciones y aceptó el ofrecimiento. Pero, Otra vez, otra. Claro, mandó a Londres a Fyodor Pizemski, un caballero de la Duma, o sea, del Parlamento, con la misión de evaluar la belleza de Mary. Según las instrucciones escritas que llevaba, Pizemski debía examinar si la mina era alta, si tenía forma generosa, si tenía o no esto, o si tenía o no aquello. Sí. El encuentro entre Pizemski y Mary Hastings fue del siguiente modo. Debía ser indirecto, desde luego, para que una sobrina nieta de la reina no fuera sometida a un examen ofensivo. Claro. Imagínense, va a Pizemski y le diga, a ver, dese No, vuelta, claro. qué sé yo, no sé. Bueno, lo llevaron a Pizemski a un banco de un parque y se arreglaron para que Mary Hastings pasara varias veces cerca del lugar por donde estaba Pizemski. ¿Y cómo se arreglaron? Muchas veces por el mismo No sé lugar. cómo Bueno, era. y ahora vamos Ahora vamos para allá, vamos para allá. Otra vuelta Y el manzana. ruso ahí va Sí. cogoteando, ¿no? Ya hay un ruso Pizemski, mirando. desde luego, estaba esperando que viniera una mina muy hermosa que terminara por fin con la beligerancia entre los dos países. Pero el funcionario ruso se horrorizó. Mary Hastings era muy fea. Buah. Así que el hombre vio pasar a una dama ajena por completo, ¿no? Además a los requerimientos que conocía él iba a tener el zar. Amargado, sabiendo que su mensaje iba a producir inconvenientes entre los dos países, le escribió a Iván que Mary Hastings era fea. El rechazo de Isabel, el mal ofrecimiento de la reina al entregar una sobrina sabiendo lo fulera que era, terminaron por ofuscar del todo a Iván el Terrible. Y si ya andaba Sí. un poco con la montura ladeada, bueno. No hubo alianza entre Inglaterra y Rusia, y no solo eso, el comercio entre los dos países quedó paralizado por 50 años. Eso es rencoroso, ¿eh? Buah. Durante esos años ninguna compañía inglesa pudo entrar a tierras rusas. Allá por 1635 los gobiernos de Miguel Romanov y Carlos I de Estuardo, aquel que fuera decapitado por Cromwell, se encargaron de reanudar las relaciones. Aquí termina esta historia, una historia finalmente de un desencuentro amoroso, de un rechazo y las consecuencias que tuvo. Sí. Imagínese. Y de desencuentro de amoroso no tuvo nada nunca. Nunca, no. No. Me dirá usted que los tiempos actuales ya no permiten que un simple desaire venga a causar inconvenientes políticos. Bueno, mi respuesta es que no lo sé, ¿no? Yo creo que sí, Sí. que siguen causando. Los desaires siguen causando inconvenientes políticos. Desde luego no son estos desaires. La gente que maneja la política actual es tan profesional en su oficio que no permite que el amor interfiera, que las cuestiones amorosas interfieran. Y por otra parte, los políticos de hoy son en general bastante más viejos que en los siglos anteriores, ¿no? Toda la gente de hoy es más vieja que antes. Cuanto más pasa el tiempo, más vieja se pone la gente. Es así. José Naroski. La razón es sencilla. La gente vive más. Vive más. Entonces se ha llenado el mundo de viejos. Porque nadie se muere y porque además la gente se toma mucho más tiempo para hacer las cosas. Cosas que antes los hombres hacían a los 23 o 24 años, ahora se hacen a los 42. La adolescencia se prolonga, las ramas juveniles de los partidos encolumnan a personas de 50 años,
los escritores jóvenes están a punto de cumplir los 60. Sí. En fin, es todo así, ¿no? ¿A quién quiere dedicar esto? La verdad que yo se los dedicaría a los emisarios que van y vienen, Claro, al pobre a los Thomas Randolph, mensajeros, que ¿sabes? andaba ahí de acá para allá. Pobre. Sí, llevando malas noticias además. Sí, sí, sí. El que tenía que convencer a Iván era ese. Eso es muy difícil. Oh, muy sí. difícil. Porque tampoco le puede mentir, porque después es No, peor. Pobre, lo hicieron ir caminando al Kremlin, Sí. abajo la lluvia, abajo la nieve. Bueno, y todo así. Vamos a escuchar un tema que a mí me gusta, ¿no? Estaba pensando en que Isabel de Inglaterra no era muy linda tampoco, pero sin embargo tenía una especie de historia glamorosa, ¿no? Contaban siempre que el que estaba enamorado de ella era Walter Raleigh, el viajero, que incluso le puso a esta zona de los Estados Unidos Virginia en honor a la reina Isabel, a quien también le decían Virginia. La reina virgen le llamaban, ¿no? Y trajo de ahí el tabaco que quedó con ese nombre, Virginia. Ahora resulta que Isabel detestaba El humo del el cigarrillo. tabaco, sí, Ah. trataba el tabaco. Y además, Raleigh fue el que impuso la costumbre, por una galantería que tuvo con la reina Isabel, de poner el capote sobre un charco. Ah, el gesto ese famoso. Claro, ¿no? Pisa morena, como en el paso doble. Pero no le dio bola. Al final no le dio bolilla a nadie. No le dio bolilla a nadie, ¿no? Pero hizo falsas promesas, no solo a Iván, a más de uno. Y ese es el título del tango que vamos a escuchar entonces ahora por Carlos Gardel.